Retratos feministas. Bueno, y volvemos con estos retratos feministas con Ana Moruno, con nuestra colaboradora, licenciada en Historia del Arte. Y hoy vamos a hablar, bueno, hace poquito que fue Halloween, Día de Difuntos, brujas, meigas, hechiceras, magas. Vamos a hablar un poquito de esto, Ana. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos, la representación en el arte y la cultura de las brujas también ha sido bastante paradigmática, ¿verdad? Sí, hay pintores como el gran Francisco de Goya, por ejemplo, que hizo una serie completa en Los Caprichos sobre brujería, sobre brujas en concreto. No había brujos, salían brujas. Claro, han sido representadas a lo largo de la historia, pues en pinturas, en grabados, en literatura, en cine, y como dices tú, pues en artistas tan importantes como Goya, que al final lo que hacían era un poco recoger lo que estaba a nivel de pueblo y lo plasmaban, ¿no? Al final el arte es un reflejo de la sociedad también, ¿no? Sí. Y ha llegado hasta nuestros días. Sí. Es curioso, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito ese papel de la mujer como bruja. Bueno, las mujeres brujas en realidad eran y son mujeres que viven al borde de la marginalidad, ¿no? Suelen ser mujeres mayores, no digo ancianas porque son mayores, mujeres mayores, viudas, solteras, migrantes, que viven a las afueras y un poco alejadas de la vida social, pero que por sus penurias económicas no les quedaba más remedio que conocer el funcionamiento de las plantas y del cuerpo humano para sanarse ellas y sanar a mucha gente. Tenían un gran conocimiento de la naturaleza. ¿Suponía a lo mejor un peligro para algunas instituciones dominadas por hombres? Sí. Ella siempre que nos interesó fueron mal vistas, y desde luego a partir de la Edad Media se produjo una caza de brujas por parte de la Iglesia, ¿no? Porque además, ¿cómo se las retrataba? Físicamente se marcó desde el inicio cómo tenían que ser. Yo creo que cuando uno pensamos en brujas se nos viene todo en la cabeza mujeres ancianas sobre sus escobas con largas narices, verrugas, feas. Enlutadas también, ¿no? Nos hablas un poquito de la mitología hebraica, que ya allí se hablaba de Lilith, que en realidad la primera mujer fue Lilith, no fue Eva. Exacto, ¿no? Y la primera bruja. Sí, la mitología hebraica nos habla de Lilith, que fue la primera esposa de Adán, que parece ser que ella no se regía por lo que allí se decía y entonces fue condenada y expulsada del Edén. Y se le condenó a que jamás pudiera engendrar hijos. Fíjate, el castigo divino. Sí. Bueno, claro, que bueno. No sé si castigo o no, eso ya depende de la mujer. Claro. Es el papel que ha tenido siempre la mujer, tener descendencia, y si te condenan con no tenerlo, imagina. Claro. Entonces, como no se sometió a Adán le pide a Dios que le dé una compañera que no le cause tantos problemas. Claro, y una dócil compañera, y entonces le mandó a Eva de su costilla. Sí. Generalmente, como dices tú, pues eran señoras mayores, viudas, ¿no? Migrantes, solteras, marginadas, ¿no? Sí. Que, bueno, en las zonas rurales, sobre todo, era lo habitual que se las identificara, ¿no? Hablemos un poquito de esa parte más oscura de las brujas, porque pues eran tal, pero llega un momento en la historia que se las persigue, se las quema en hogueras, se las azota, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito la parte más oscura de las brujas. Sí, bueno, eran mujeres que, como hemos dicho, eran independientes, ¿no? O eran solteras o viudas y no tenían que responder ante ningún hombre. Entonces, la Iglesia principalmente entendía que si eran mujeres que no se sometían a la normativa de los hombres en general, era porque ellas adoraban a otro ser superior, que era el diablo. Que también era hombre. Claro, porque tenía que haber un ente masculino. Sí. Y era el diablo. Y la Iglesia pues empieza una caza de brujas a partir de la Edad Media, en el que se les busca, se les enjuicia a las que se les enjuiciaba y se les condena. ¿De cuántas mujeres estamos hablando? Mira, es verdad que empezó en la Edad Media la persecución de las brujas, pero las máximas condenas fueron entre el siglo XV y XVIII, y en Europa hubo más o menos 50.000 condenas. En España no tantas, ¿verdad? No, en España no tantas. Esto.
porque creo que tú en el blog que tienes en adg.es comentas que fueron unas 50 y pico, ¿no? 59, sí, 60 fueron condenadas unos 3, a ser quemadas. Sí, a ser quemados en general. Pero quemados y quemadas. Claro, 59 condenas. Es curioso porque una cosa son las que fueron quemadas y otra cosa fueron las que fueron enjuiciadas. Sí, sí. Y que fueron condenadas a otro tipo de sí, que es verdad que no murieron condena, quemadas, pero fueron vilpendiadas en la calle. Peor no va a ser. Peor no, pero vamos, pero igual de vergonzoso. Sí, de vergonzoso para toda la vida, porque eran azotes públicos, era reclusión domiciliaria, ingreso en sanatorios. O sea, estaba ahí el nivel, ¿no? Porque muchas veces, he oído algunas críticas que dicen, en España no se quemó a tantas mujeres, tal, eso era una minoría. Sí, una minoría de las que quemaron, pero hablemos de las otras también, ¿no? Sí. Y curiosamente, en la temporada pasada tuve un programa dedicado al tema de la cerveza y la que inventó la cerveza era una mujer. Y empezaron todo el negocio, era primero artesanal, lo fueron profesionalizando, etcétera. Cuando los hombres vieron que había un nicho de negocio allí y que podían apoderarse de ese nicho y de que las mujeres tal, empezaron a decir que eran brujas. Claro. Que aguaban la cerveza para retirarlas del negocio. Fíjate, detrás había un tema. Sí, es que esta caza de brujas habría tanto, no hacía falta demostrar que una mujer era bruja, bastaba con que tú la señalaras y entonces ya se enjuiciaba, y había hombres que querían deshacerse de amantes o de esposas, o familiares que querían apoderarse de las tierras de una anciana y así. Así. Cuéntanos el caso de Trasmoz. Trasmoz es el pueblo que está excomulgado. ¿Todavía a día de hoy? Todavía a día de hoy, sí, se excomulgó en el siglo XVII. ¿Por qué? Porque todo lo que pasaba allí era cosa de brujas. Ellos empezaron a decir que era donde más brujas ha habido en España, ha sido allí. Y entonces la Iglesia Católica los excomulgó. Que no sabemos, ahí se reunían mujeres, dicen que llevaban hechizos, rituales, cosas que no les gustaban, y al final y hasta el día de hoy que no se ha levantado son cosas curiosas, ¿no? Que supongo que será dejadez de que ellos han ido dejando nadie ha solicitado que se les quite y ahí siguen, y mira, hoy día es hasta curioso. Presumen de ello. Sí, bueno es una manera de una atracción turística, claro. Sí. Algo parecido ocurría en Galicia, ¿no? Sí, en Galicia, Galicia es pueblo de meigas, desde luego, hay mucha tradición. A ver, las hay, las dicen. Sí. Y sí, hay pueblos en los que suenan incluso las campanas y le echan la culpa a que son las brujas que se aproximan, ¿no? A coger los bebés y... Es curioso, y aquí en Canarias también hay una tradición fuerte del tema de brujas, hechicerías, con el tema de los bailaderos, que a mí me gusta mucho. Sí, Canarias es verdad que desde la época de la conquista, pues ha bebido de 3 continentes, Europa, África y América, por estar siempre en el puente, entonces ha vivido de todas las tradiciones, y es cierto que Canarias tiene un fuerte arraigo brujeril, y aún hoy dicen que en estos bailaderos se las oye. Bueno, ojalá se las oiga y ojalá se nos oiga. Yo creo que quizás fueron las primeras feministas de la historia. Fueron. Bueno, es un poco trivial decir esto, pero bueno, sí. Fueron mujeres independientes, empoderadas, con conocimiento y no sumisas. Exacto. Por eso se las convirtió en brujas. Ana, muchísimas gracias por tu aportación al programa. Gracias. Y nos seguimos viendo. Gracias. Hasta pronto.